Se denomina Un Mundo en Crisis. Es la columna editorial de todos los viernes. Por ende, ya tenemos aguardando del otro lado de la línea a su responsable. Fabián Arari, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Todo muy bien. Bueno, es una formalidad. Bueno, mira, quiero el 1% de tu patrimonio. ¿Estás seguro, no? ¿Con las deudas incluidas? Quiero el 1% de tu patrimonio. Bueno. Pero cuando ganemos, el otro 99% va a valer mucho más. Es una frase de Mauricio Macri en la campaña del 2015 a los empresarios. Ajá. Expresando cómo se maneja una campaña electoral, cómo se manejan los partidos políticos y cuál es la relación con el empresariado. Porque eso es lo que me interesa a mí discutir en esta columna. Muchas veces se habla de la relación entre el poder económico y el poder político, y siempre se apela a abstracciones. Bueno, si el Estado surge del capitalismo, entonces el Estado es burgués. ¿Por qué? Si los políticos son políticos que, digamos, surgen en una economía capitalista y pertenecen al Estado, son burgueses y por lo tanto siempre van a favorecer a los burgueses. Y uno dice, es muy abstracto eso. ¿Por qué? ¿Qué significa que el Estado es burgués? ¿Cuál es la relación, no ya entre la economía y la política en un sentido muy general, sino entre el poder político y el poder económico, en un sentido muy concreto? Hay un montón de lazos. La idea es ver por lo menos uno muy concreto. Y es interesante porque muchas veces, digamos, la izquierda o muchas veces el pensamiento más intelectual, digamos, los intelectuales más académicos se pierden en estas cuestiones. Y por otro lado, quienes defienden el sistema te dicen que no, que el Estado es autónomo, que los políticos hacen lo que piensan y que se pueden equivocar y que puede haber algunos políticos que reciban alguna coima o que estén interesados, pero en general, digamos, los políticos hacen lo que creen, que una cosa es el poder económico y otra cosa es el poder político. Y si bien el poder económico tiene una influencia en el poder político, los políticos deciden. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver en parte esto. Empecemos por el principio. Un partido político para existir y para tener el poder tiene que ganar las elecciones. Sí. Para ganar una elección presidencial en la Argentina se requieren como mínimo 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? 100 millones de dólares. A ver. Alberto y Cristina, después después si querés, tengo ofertas, Yo sé que por ahí a los 100 no llegamos. Pero alguna banca logramos. Hay ofertas. Por ejemplo, Alberto y Cristina gastaron en blanco, o sea, declarados, 76 millones de dólares en su última campaña de 2019. ¿Cuántos problemas hubiésemos solucionado, no, Fabián? Exactamente. Pensemos en 100 millones en los principales candidatos y durante tantos años. Claro. Porque hubo muchas elecciones. Claro. El principal aportista de Alberto y Cristina se llama Roberto Urquía, de Aceitera General Dehesa, que le dio en blanco, porque después vamos a ver que hay cifras en negro. En blanco le dio 30 millones de dólares a Alberto y Cristina. Es decir, se supone que el elemento más, digamos, opuesto a Cristina, que es la llamada oligarquía agraria, etcétera, etcétera, que es la burguesía agraria, en realidad, es la que más plata puso. Ojo, Urquía no es onzo. A Macri le dio 9 millones de dólares. Ajá.
Es decir, esta gente pone en todas las canastas. Una cosa interesante antes de pasar al tema de otro de los grandes aportistas de Alberto, que se llama Walter Roberto Grenón. Es un empresario muy ligado a negocios en Entre Ríos, pero es muy interesante porque este Grenón está acusado de ser partícipe de una presunta maniobra de evasión tributaria. Ajá. A través de una asociación que él tenía, Asociación Mutual Unión Solidaria, que estaba integrada por el grupo Echevere. Tiene entre sus socios a Luis Miguel Echevere, sí, que era en su momento presidente de Sociedad Rural, que fue ministro de Industria de Macri y fue el que al que le hicieron el lío en el campo. Sí. Fíjate cómo todo se va juntando. Lo que parece estar separado en la superficie, en el fondo se va juntando. Sí. Se va juntando porque básicamente los empresarios que ponen en una y otra canasta, o sea, Macri y Cristina, son los mismos. Entonces, para hacer una campaña electoral hace falta plata. Ahí ya hay una primera cuestión donde el poder económico determina el poder político. El que tiene plata hace campaña para presidente y el que no tiene plata, no. Y te puedo agregar algo, Fabián, a modo de pregunta. Sí. Hablando de que quien quiere participar en una elección necesita plata. ¿La elección se gana por mayor billetera? A ver, no siempre la mayor billetera te hace ganar, pero es claro que con mayor billetera tenés muchas más posibilidades de ganar. Ajá. De hecho, yo no conozco a nadie en democracia que haya ganado las elecciones sin billetera. Claro, por eso te digo, porque me parece que habla de mucho eso. Si nosotros refrendamos que a mayor billetera, a mayor grosor de billetera, se puede ganar una elección, estamos desterrando toda posibilidad de conciencia en ese voto. Puede haber conciencia. Lo que hay, a ver, es un elemento más complejo. Son dos problemas diferentes. Un problema es por qué la gente vota como vota. Uh-huh. La gente vota como vota no solamente porque alguien pone plata. Hay una cantidad de cosas en el medio que tiene que ver la acción ideológica, la vida misma. Recordemos que, digamos, votar a alguien que quiera hacer una revolución no es algo sencillo. No. En el voto a un verdugo, por decirlo así, en el voto a un personal burgués, se juegan muchas cosas. No solamente la plata del partido burgués. Estamos viendo un aspecto que tiene que ver en cómo se llega al poder político. No está, digamos, en este caso lo que me interesa discutir aquí no es tanto de por qué la gente vota al burgués, sino por qué el político burgués tiene que responder al poder económico. A ver. Y es parte de él. ¿Se entiende? Sí, sí, son dos problemas diferentes. Perfectamente. Bueno, entonces, lo que decimos es, esta gente necesita el aporte de los empresarios. Ese aporte tiene que ver con los empresarios que se juegan. En general, los empresarios ponen en todos lados, salvo algunos muy particulares. Por ejemplo, Jorge Brito, ya fallecido, que nunca le quiso poner a Macri. Ajá. Es muy interesante porque el kirchnerismo se ufana de estar en contra del capital financiero y la timba financiera y todo lo que le acusa a la Macri. Sí. Pero ellos reciben plata de todo el mundo y uno de los principales banqueros de la Argentina pone para ellos y no para Macri. Uh-huh. Después, por ejemplo, los candidatos están dispuestos a sentarse con algún empresario para oír sus ideas, por así decirlo. Lo que se llama una cena con el candidato. Uh-huh. Por ejemplo, Gustavo, ¿vos querías ir a cenar con Macri? ¿Si paga él? Bueno, no, tenés que poner $300.000. Ajá. Con $300.000 te sentás a cenar con Macri y Macri va a escuchar tus ideas.
Bien. Ahora, si vos te querías sentar con Scioli, estoy hablando de los candidatos al 2015 porque es la información que puede salir a la luz. Hoy en día hablar de Scioli no es tan... Imagínate si hubiera salido una noticia de cuánto valía sentarse con Alberto Fernández. Sí. Digamos, este gobierno ya anda tecleando, imagínate lo que puede llegar a pasar. Ajá. Por eso la información que puede salir a la luz es esta. Bueno, vos querés sentarte con Scioli para que Scioli pudiera escuchar tus ideas. Sentarte con Scioli salía $500.000. O sea, espera, Fabián, el empresario le abona al político esa cifra. Al político no, al recaudador. Al recaudador. En este caso, Cherniakhovsky, Está bien. el recaudador de Scioli. Está bien, está bien. Son como meretrices, digamos, caras. Claro, exactamente. Como casamenteras, digamos. Claro. La Celestina. Exactamente. Sí. Sí, me preguntabas. No, eso era. Sí, me había quedado la duda si el empresario era el que abonaba esa cifra suculenta a, bueno, los recaudadores de los políticos, ¿no? Claro, vos pagás $500.000 y Scioli te escucha durante una cena. Ajá. Todas tus ideas. Bueno, voy a empezar a emplear eso con mis oyentes, te digo. Bueno. Y después hay, por ejemplo, bueno, tenemos las grandes empresas, que las que todos conocemos, que van poniendo en los diferentes... algo interesante después, por ejemplo, la campaña de Menem en el 89, Galimberti y el grupo de Galimberti le puso $3 millones a Menem para que incluyera a los montoneros en los indultos. Porque ya estaba pensado el indulto ya en el 89. Ajá. Después hay, como dije, digamos, aportes en blanco. Voy a hacer una cuestión por ahí histórica. El recaudador de Menem en el 89 era nada menos que Barrio Nuevo. ¿Quién otro? Él solo, ya desde poner el nombre, él cuando fue a ver a Menem le dijo, yo solo, ya sin empezar a pasar la gorra, tengo $8 millones de diferentes empresarios. Ajá. Ya le llegó $8 millones así, asentándose. La familia Macri aportó a esa campaña $1.300.000. La mitad en forma personal como aporte de la familia y la mitad por una empresa cementera. Y además le dio a Menem 12 coches. 12 coches. 12 coches le dio, sí. Que eso también vamos a ver. Otra cosa interesante. Franco Macri siempre siempre fue peronista y siempre puso más plata para los Kirchner que incluso para su propio hijo. Por ejemplo, Franco Macri, en el 2007, los principales aportistas en términos individuales fueron Franco Macri y Enrique Pescarmona. Y lo interesante de todo esto es que otro de los aportantes a la campaña de Kirchner, o más bien de Cristina, del 2007, fue Calcaterra, a pesar de que Macri estuviera en ese año como candidato a la ciudad. Calcaterra aportó a la campaña de Kirchner. Bien, en esa misma campaña, bueno, voy a decirlo, el 34% de los aportes en blanco fueron de droguerías, laboratorios y farmacéuticas, e incluso droguerías quebradas como la de Forza. El recaudador de todo ese sector era, como saben, Héctor Capaccioli. De ahí el triple crimen, porque a partir de esto aparecen los crímenes. Bueno, como digo, hay aportes en blanco, aportes en negro. Los aportes en negro se hacen a través de fundaciones, por ejemplo. Doy un ejemplo en la Alianza, la recordada Alianza. En una cena, Juan Navarro, del Excel Group,
le dice a Graciela Fernández, seguramente una cena paga, no sabemos cuánto pagó Navarro por sentarse con Graciela Fernández Mejide, pero le dice a Fernández Mejide que tienen que hacer una fundación, porque él quiere poner plata y él había puesto $300.000. Es muy poco, él dice, yo quiero poner un poco más, armen una fundación. Efectivamente aparece la Fundación Carlos Aullero, que recibe donaciones del Excel Group, de Techin, de Siemens y de Coto, entre otros. La idea de la fundación es, digamos, Orbi et Urbi. El caso del PRO, por ejemplo, tiene varias, que Fundación Pensar. Gabriela Michetti armó una suya para su propia candidatura, que era la Fundación Suma. Y lo interesante, bueno, la Fundación de Scioli es interesantísima porque se descubrió, la Fundación DAR, que tenía vínculos con cuentas en Suiza e Italia, incluso llamados telefónicos. Bueno, el kirchnerismo, además de usar sus fundaciones conocidas, tenía la Fundación de Madres, Sueños Compartidos, que también fue utilizado para las campañas electorales. Lo interesante, un dato de color, en Tucumán y en Chaco, el Estado, porque bueno, acá vamos a ir después a otra fuente, el Estado le pagaba fundaciones que no existían. El Estado ponía plata en fundaciones que no existían, que después financiaban campañas. Bien, y hablando de esos, de dinero negro, tenemos algunos datos ya de la campaña de Alberto, como por ejemplo Copotec SRL, que aparece aportando $1 millón en la campaña de Alberto Fernández, en blanco, no sabemos en negro, y aparece como deudor irrecuperable. O sea, una empresa que está en quiebra aporta una cantidad importante de dinero a la campaña de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, esto tenemos lo que se llama el aporte empresarial, que son empresarios que aportan en blanco, como dijimos también en negro, porque pueden aportar, esto no lo dije, pueden aportar en plata a través de fundaciones, o pueden aportar a través de, en especies, por decirlo así. Por ejemplo, Flechabús en el caso de Kirchner. Flechabús, aparte de la plata que le pone micros. Un caso muy sonado es en 2003, la pesquera Conapresa, que tiene un club de básquet y ponía el eslogan de Kirchner, gratis, la consigna Kirchner 2003 en la camiseta del club de básquet, absolutamente gratis. Ajá. Sobre esto también hubo un problema de corrupción, una denuncia de Raúl Espinosa, que fue asesinado. Luego tenemos, como dijimos, entonces, empresas. Después tenemos otra sección, empresas que son los propios proveedores del Estado. Es decir, todos los contratistas de obra pública o proveedores de empresas públicas o proveedores del Estado también ponen plata. Ponen plata, obviamente, a cambio de mantener las concesiones, o ponen plata para ganar concesiones futuras. Digamos, uno piensa en todas las empresas constructoras o contratistas, incluyendo, por ejemplo, todo el affair Odebrecht, que aquí fue ocultado, y es interesante cuando la izquierda defiende a Odebrecht vía defensa de debido, etcétera, etcétera, está defendiendo el financiamiento de los partidos burgueses en la Argentina. Ajá. Entonces, tenemos empresarios, tenemos contratistas del Estado, y después tenemos otro grupo, por así decirlo, de empresarios, que es el narco y las mafias locales. Doy un ejemplo. Por ejemplo, la policía decomisa droga, los jefes policiales una parte la reportan, otra parte la revenden, es decir, la utilizan para la propia caja de la comisaría,
y otra parte va para el intendente. ¿Para qué? Para que el intendente pueda pagar el trabajo de punteros. Ajá. Hay dos casos muy interesantes. Uno es el de Ishi, que públicamente confesó este año que dejaba vender droga en las ambulancias. Sí. Pero eso no es todo. Él tenía como asesor a un tal Gustavo Collado Correa, que se le había probado un vínculo con el narcotráfico. Cuando se le prueba todo eso, ¿qué dice Ishi? Una frase fabulosa. No puedo saber qué hacen mis asesores con su vida privada. Sí. Este es el intendente más kirchnerista que hay. ¿Sí? Sí, sí. No podemos hablar de los intendentes, pero es el intendente más kirchnerista, el más fiel. Bueno, tenemos el caso de Forza, Kirchner 2007, pero además tenemos el caso del financista de la campaña de Néstor Kirchner, que había sido financista en los 90 de Palito Ortega, el famoso Aldo Ducler, ligado directamente al cartel de Juárez. Y es interesante porque el nombre de Aldo Ducler aparece en el crimen de María Marta García Belsunce, porque Carrascosa trabajaba para Aldo Ducler y se supone que utilizaba las cuentas de Missing Children para lavar plata. Aparentemente, uno no lo sabe, obviamente, esto habría generado un descontento con María Marta y de ahí se habría derivado el asesinato. Esto es antes, obviamente, que apareciera Néstor, pero Aldo Ducler fue financista de Néstor en 2017, a partir de que él se quería quedar con YPF y bueno, una disputa que tiene con Eskenazi en torno a YPF, va a dejar una denuncia en la Unidad de Investigación Financiera, la UIF. Apenas deja la denuncia, se muere en la calle, muy misteriosamente. Ajá. Mira qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Las casualidades que hay en la Argentina. Bueno, este Aldo Ducler fue el financista de Carlos Menem, es decir, otra vez, mafia. Bueno, la salada, algún día vamos a hablar de la salada, porque la salada también es una fuente muy grande para campañas electorales. Tal cual, tal cual. Para que no se diga que esto es solamente una cuestión de Buenos Aires, en Chubut tenemos al Tano Di Pierro. El Tano Di Pierro es un personaje muy poderoso de Jujuy, asociado al narcotráfico, con causas abiertas. Yo lo trabajé en mi libro La Triple K, porque además él armaba patotas contra los trabajadores. Estuvo en el directorio de YPF hasta hace muy poco y ahora está en el gabinete del gobernador Arcioni. Tano Di Pierro es un miembro del kirchnerismo, venía del PJ y es un kirchnerista muy asiduo. Bueno, dijimos entonces las empresas, dijimos los contratistas del Estado, y ahora pasamos al propio Estado como financiador de campañas. Por un lado tenemos los grandes partidos que en blanco reciben sumas astronómicas por, normalmente hay una pauta publicitaria que es, en principio parece igualitaria, y luego tenemos la plata en contante y sonante, que va en proporción de lo que ha sacado el partido en la elección anterior. Pero esto es algo que se va reproduciendo. Yo recibo aporte de los empresarios, hago una campaña, seguramente sacaré mucho más votos que otro que no. Al sacar mucho más votos, recibo ya más plata del Estado. Ahora, los partidos que tienen responsabilidades ejecutivas pueden poner su flota de aviones o de autos al servicio de las campañas. En el caso del gobierno o de un gobierno provincial, tiene sus medios de comunicación. En el caso del Estado Nacional, bueno, tenía incluso las transmisiones de fútbol. Luego el uso de dependencias oficiales para equipos y para concentrar los grupos de trolls, que muchas veces son concentrados en algún lugar para vigilar que estén trabajando. La pauta publicitaria que tienen los municipios, las gobernaciones y obviamente el Estado Nacional,
para medios afines o para que difundan determinadas noticias. Pero luego tenemos algo más abajo. Primero, en términos legislativos, leyes a cambio de aportes, leyes en beneficio, es decir, pagame que te vamos a sacar esta ley, sí. Pero también es muy interesante, utilizan leyes potencialmente perjudiciales. Pagame o te ingreso a esta ley que te va a perjudicar que va a perjudicar a tu empresa o a tu rama. Uh-huh. Después las leyes no entran, pero aparece como un apriete. Luego, el uso de los empleados públicos para campañas proselitistas, el uso de los beneficiarios de los planes sociales para las campañas proselitistas, la retención del sueldo de los empleados públicos o quienes aspiran a hacerlo. Uh-huh. Y esto otra vez lo tenemos al japonés Ishii, también denunciado por esto, y al propio Sabatella, entre otros, ¿sí? Sí. Sumá al Partido de la Costa también, Fabián, Podés sumar al Partido de la Costa si querés, Fabián. Bueno, me parece muy bien, seguramente. Uh-huh. Bueno, dijimos que no te daba, vos me decías que no tenías 100 millones de dólares para la campaña presidencial. No llego. Bueno, si vos querés ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a ver, ahí es algo un poco más barato. A ver, ese me interesa. Los puestos. Bueno, si tenés $400.000 en el 2013, estoy hablándote de cifra del 2013, con $400.000 entras a diputado. Bueno. No te da. No, tendría que conseguir sponsors. Esperá que hay más barato. Hay más barato. Sí. ¿Vos querés un tercer puesto de concejal en La Plata? Y bueno, qué sé yo, dale. $95.000 en 2015. ¿No hay algo un poco más económico? Bueno, ahí vamos ahí. Esto es lo más económico que tengo por ahora, probado. Concejal en Escobar. En Escobar. $32.000. Es lo más barato 2015, que tenés. Ahora no sé cuánto está. Inamovible, último precio. Último precio, Pucha, concejal en Escobar. Bueno, voy a tener que pensar en otras elecciones. No. Y bueno, Gustavo, uno... Decime una cosa, no puede. Hablando de ofertas y eso, en la mesa de saldos de la izquierda electoralera, ¿quiénes son los que aportan? Ahí ya entramos en otro tema. En general, la izquierda tiene otro tipo de financiamiento, por lo menos que uno sepa. Claro. Hay ciertos partidos que no quiero nombrar, que uno desconfía mucho de su recaudación, sobre todo por las posiciones políticas que tienen, ¿no? Sí. Alguien que tiene una posición muy kirchnerista, demasiado kirchnerista, cuando la limosna es grande, pero en principio uno cree que el 99,9% de los partidos de izquierda, si no todos, y en principio uno le da el beneficio de la duda a todos, se financian con aportes de los propios trabajadores, con colectas, es decir, no tienen aportes empresarios en un sentido sistemático. Ajá. Puede ser que se haya una campaña de grandes aportistas, pero lo que puede ser un gran aportista es una persona que tiene algo, un poco de dinero, no una empresa que venga y le ponga un partido de izquierda. Ajá. ¿Y todo eso no lo sé, y la crítica en este caso a la izquierda es otra, es su posición política, sí, no su financiamiento. Te hago una pregunta a modo personal, Fabián. ¿Vos estás de acuerdo con que un partido o varios partidos que integran la izquierda electoralera soliciten dinero a los trabajadores para financiar la campaña? Sí, a mí me parece que sí. Sí, porque ahí ya entramos en otra discusión que tiene que ver con la intervención electoral. Porque una cosa es la intervención electoral y otra cosa, como vos bien decís, es la política electorera o el electoralismo. Sí. Es decir, una cosa es tomar la elección como una tribuna más, como un elemento más. Sí. No el definitivo, no el más importante, pero sí uno más. Es decir, es el momento en el cual se puede hacer campaña y uno puede difundir su programa, porque normalmente la izquierda, normalmente cuando uno va a la lucha es por cuestiones muy concretas, muy sindicales, aumento de salario, planes sociales, tierra para vivir,
el tema de ahora está el tema de la ley del aborto y es bueno decir que el proyecto de Alberto Fernández es un proyecto que no es el mejor porque no es el de la campaña, que implica la objeción de conciencia, y todos sabemos que con eso es un resguardo para negarle a la mujer el derecho a la interrupción de su embarazo. Pero bueno, son siempre elementos muy puntuales, muy, si se quiere, en términos más estrictos, lo que se llama corporativo, es decir, no políticos generales. En una campaña electoral no tiene la oportunidad de dar una discusión política general, en el momento en el cual todo eso es permitido, y todas las fuerzas están a eso. Entonces es una buena oportunidad. Y lo mismo tener un diputado. Si uno tiene un diputado, uno, depende otra vez para qué lo use y cómo lo use, pero uno con un diputado, uno puede, forzar una discusión, uno tiene una tribuna y es escuchado. Es así, no es lo mismo una persona de a pie que un diputado se lo escucha más, se tiene una voz donde se puede amplificar. Eso no quiere decir que, otra vez, juntando diputados uno vaya a cambiar el país, simplemente que es una voz, una tribuna. Entonces, me parece importante que los propios trabajadores puedan solventar su partido. Lo ideal sería que, obviamente, que lo solvente el Estado, pero le vamos a pedir al Estado, que ya sabemos quiénes son los que llegaron al Estado y cómo llegaron, solvente a los partidos de izquierda, que solventen una política revolucionaria, es decir, que solventen a quienes van a venir a destruirlo. No lo van a hacer. No, tal cual. Por lo tanto, es lógico que lo hagan los trabajadores, y está bien que lo hagan los trabajadores, porque también es una forma de medir el grado de penetración que tiene un partido. Porque hay un punto en el cual de la misma forma que el partido, ¿cómo uno sabe qué partido burgués tiene, si se quiere, más banca en los empresarios? Y el partido que recibe más plata seguramente tiene más banca entre los empresarios. Sí, sí. No quiere decir que el otro no tenga banca, simplemente ahí uno dice, bueno, los empresarios están apostando por este. Bueno, lo mismo pasa con la clase obrera. Es un partido que logra más aporte de los trabajadores, y significa que los trabajadores confían más en él. También es una forma de medición. Ahora, yo quería terminar con esto, que son formas de lavar. Los partidos lavan, porque una parte de la plata es en negro y se lava. Una dijimos son las fundaciones, otras son las cenas de recaudación. Se arman cenas donde nadie pone un peso y se dice costó tanto. Es muy interesante Odebrecht. Odebrecht participó de cenas de recaudación del PRO y del Frente de Todos, pero dice que nunca puso un peso. Y después las donaciones truchas, interesantísimo. Scioli, en su campaña, dijo que le donaron 4.228 personas y cada persona le dio $10.000. Sí. El 70% de esa gente eran empleados públicos. Uno de ellos era un empleado de la UOCRA que vivía en Villa Lugano, por ejemplo. Sí. También se usó beneficiarios de planes sociales, es decir, como aportantes. Y cuando digo como aportantes, me estoy diciendo que aparecía que los beneficiarios de planes sociales donaban $5.000, por ejemplo. En definitiva, esta era la idea de la columna, tratar de mostrar este vínculo entre los partidos burgueses y su propia clase social. Explicarlos en un doble sentido. Primero, los propios políticos son burgueses, porque en toda esta trama hay enriquecimiento. Es decir, acá hay un montón de plata girando y no necesariamente toda va para la campaña. Porque parte de la plata que pongo no solamente va para que ese partido haga campaña, sino además va para engrosar las arcas de los candidatos. Hoy, que la mayoría ya tiene funciones ejecutivas. Voy a dar simplemente unas últimas cifras. Dale. De 1996 a 2016 hay 9.476 causas por corrupción a funcionarios públicos.
solamente el 8% llegó a juicio oral. Y en 2018, de las 579 causas que llegaron a juicio oral, solo el 2% fue condenado. Entre 1980 y 2007 se calcula 750 grandes casos de corrupción por un total aproximado de 13.000 millones de dólares. De esas causas, de esas 750 grandes causas, hasta el 2007, solamente el 3% fueron condenados. Ahora, Fabián, vos sabés que más allá de que podemos estar de acuerdo o no con respecto a si la izquierda debe recibir aportes de trabajadores, si Pescarmona, Coto, la fábrica aceitera de ESA coloca millones y millones de dólares, yo no puedo salir de mi asombro por la pedagogía de mal gusto, y esto lo digo por la dama y el caballero. Mirá que pagar para cenar con Carlos Menem o pagar para cenar con Graciela Fernández Meijide es terrible, ¿eh? Son cenas. Me imagino que deben quedar ahí, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que debe quedar ahí, debe ser toda una especulación política, nada más, y económica. Bueno, el que paga $500.000 para sentarse con Daniel Scioli, y uno supone que el que pagó por sentarse con Scioli se sentó con Cristina o con Alberto Fernández. Sí. Yo estoy seguro que sabe que esa cena tiene alguna consecuencia. Recordemos la cena de Alberto antes de asumir con Magneto y compañía. Sí, claro. Bueno, pero está bien. ¿Cuánto habrá costado esa cena? Pero antes que Carlitos, el rey de La Rioja, y Graciela Fernández Meijide, cenó 3 veces con Magneto. Te mando un abrazo, Fabián. Nos reencontramos el próximo viernes. Fabián Harari y su columna editorial de los viernes, Un Mundo en Crisis.